El día de hoy traemos excelentes noticias y es que se trata de un pago que es a nivel federal. Son $900 que el IRS acaba de anunciar que quiere pagarle, pero se está acabando el tiempo para poder reclamar este dinero y usted debe aprovecharlo ya mismo. La agencia está haciendo todo lo posible para correr la voz. Si usted califica puede obtener $900 o más, pero solo queda un par de meses para poder reclamar este dinero. Junto a esto vamos a traer una información muy interesante, y es que es una actualización de un cheque de estímulo estatal dirigido para los californianos. Tienen una fecha límite de 3 días para poder solicitar un pago directo único con un valor máximo de hasta $4,000 y los destinatarios podrán gastar este dinero en la forma que consideren adecuada ellos mismos. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y llévense esta información que está muy interesante. El mes pasado, el IRS anunció que casi 1.5 millones de personas tienen reembolsos no reclamados para el año fiscal 2019 y estimó que el valor total de este dinero era más de $1,000 millones. Este reembolso promedia unos $893. Para calificar a este reembolso, debe enviar su declaración del 2019 antes del 17 de julio del año 2023. Normalmente los contribuyentes tienen 3 años para presentar y reclamar sus devoluciones de impuestos. Si no presentan la solicitud dentro de los 3 años, el dinero pasa a ser propiedad del Tesoro de los Estados Unidos. Sin embargo, para las declaraciones de impuestos del año 2019, a los contribuyentes se les dio más tiempo de lo habitual para poder presentar sus impuestos y de ese modo reclamar estos reembolsos, y es debido a que en ese tiempo era la pandemia, la cual azotó durante la temporada de impuestos del año 2020. La ventana de 3 años para las declaraciones no presentadas del año 2019 se pospuso hasta el 17 de julio de este año 2023. El IRS oficialmente emitió el aviso el 27 de febrero de este año, en el cual brinda una orientación legal sobre las reclamaciones realizadas antes de la fecha límite pospuesta. Las declaraciones de impuestos del año 2019 vencieron durante la pandemia y muchas personas pueden haber pasado por alto o haberse olvidado de estos reembolsos. Fue así como afirmó el comisionado del IRS, Danny Werfel, en un comunicado de prensa el 12 de abril. Sus palabras fueron las siguientes: queremos que los contribuyentes reclamen estos reembolsos, pero el tiempo se está acabando. Las personas enfrentan una fecha límite y es el 17 de julio para poder presentar sus declaraciones. Recomendamos a los contribuyentes que comiencen muy pronto para poder asegurarse de que no se pierdan esta ayuda. El IRS está tan ansioso por correr la voz que también emitió un tweet el 26 de abril con el siguiente mensaje: normalmente tendrías hasta 3 años para reclamar un reembolso de impuestos, pero debido a la pandemia hemos extendido la fecha límite para que presente su declaración de impuestos del año 2019 hasta el 17 de julio de este 2023, así que si no la presentó, no se la pierda. Este tweet también hizo uso del siempre popular meme del gato al mostrar una imagen de un gato sosteniendo un billete de $1 y emitiendo este consejo de servicio público. ¿Te gusta encontrar dinero en efectivo? Bueno, hay $1,000 millones en reembolsos de impuestos aún por reclamar a partir del año 2019. En el comunicado de prensa, el IRS advirtió que no presentar una declaración de impuestos del año 2019 también podría tener consecuencias más allá que perder un reembolso de impuestos. Y es que muchos contribuyentes de ingresos bajos y moderados también pueden ser elegibles para lo que sería un crédito tributario por ingreso del trabajo. Para el año 2019, ese crédito valía de hasta $6,557. Se supone que este crédito brinda un alivio financiero a los estadounidenses cuyos ingresos estuvieron por debajo de ciertos umbrales en ese año 2019. Para poder ser elegible debe cumplir con los criterios de ingresos a continuación.
Para empezar, $50.162. 55.952 si usted es casado y presenta una declaración en conjunto, para aquellos con 3 o más hijos calificados. El otro es $46.703. En el caso de que usted sea casado, pues son $52.493 si presenta una declaración en conjunto, esto dirigido para personas con 2 hijos calificados. $41.094 para aquellos con un hijo calificado. Si es casado, $46.884 y si es que presenta obviamente su declaración en conjunto. Y por último, $15.570 para personas que no tienen hijos calificados. Y en el caso de que usted sea casado pero no tengan hijos y sí declaren juntos, son $21.370. El IRS también emitió un recordatorio de que es posible que se retengan los reembolsos de impuestos del año 2019 si es que no ha presentado declaraciones de impuestos tanto para el año 2020 y 2021. Además, el reembolso se aplicará a cualquier monto que aún se deba al IRS o a una agencia tributaria estatal. El reembolso también podría usarse para compensar la manutención de niños no pagada o las deudas federales vencidas, como ser los préstamos estudiantiles. Los formularios de impuestos del año actual y del año anterior, como ser los formularios 1040 y 1040 SR del año fiscal 2019, y las instrucciones, están disponibles tanto en el formulario, en las instrucciones y en las publicaciones de la página oficial del IRS o llamando al número gratuito que nos ofrecen. Así que señores, si ustedes no recibieron este reembolso del año 2019, recuerde, esto es a nivel federal. No pierda esta oportunidad, aún tiene tiempo de poder recibir este dinero extra. Y muy bien, traemos ahora la actualización del cheque de estímulo estatal. La fecha límite para solicitar un pago directo único con un valor de hasta $4.000 es en tan solo 3 días. A los residentes elegibles del estado californiano solo les quedan 3 días para solicitar un pago directo de $4.000. Y los destinatarios pueden gastar este dinero de la forma en la que ellos consideren adecuada. Este pago es parte de un programa conocido llamado Recovery Action Fund for Tomorrow, parte de una organización sin fines de lucro llamada Jewish Family Service. Las postulaciones para este pago se abrieron el 8 de mayo y se van a cerrar el 21 de mayo exactamente a las 23:59 horas. Los destinatarios de este pago se seleccionarán mediante un sistema de lotería y los pagos se van a emitir en 2 oleadas. La primera será en el mes de junio y la segunda en el mes de agosto. Los pagos se van a distribuir en forma de una tarjeta de débito prepagada y será enviada por correo, o también usted puede recogerlo en los lugares designados. Estos pagos serán para los residentes de San Diego que cumplan con los requisitos de elegibilidad, incluido tener al menos un hijo menor de 18 años, ser una persona mayor que tenga al menos 55 años o ser un adulto discapacitado. El ingreso del hogar del solicitante también debe ser igual o inferior al 200% del nivel federal de pobreza, el cual es de $29.160 anuales para un hogar de una persona y $60.000 para un hogar de 4 personas. Los solicitantes también deben residir en uno de los 39 códigos postales de equidad en salud del condado de San Diego, todos los cuales se especifican mediante línea.